Buenos días a todos. Me encanta estar aquí nuevamente para compartir la palabra con ustedes, para compartir un devocional. Gracias a la iglesia de Callosa, a Patrick por permitirme hacerlo y a ustedes por escucharme, pero principalmente gracias a Dios porque cada palabra de estas es una oportunidad de meditar y de encontrar. Incluso les cuento que a mí esta palabra me ha confrontado mucho por los tiempos en los que estamos viviendo y porque a veces lo usamos de mal manera. Así que bueno, en un momento se van a enterar, vamos a poner este tiempo delante del Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos a través de los medios de comunicación, Señor, a través de programas, de aplicaciones, a través del Internet, Señor, de equipos, Señor, que nos has provisto, Señor. Permites que estemos comunicados, permites que compartamos, Señor, la palabra y todo lo que tú pones en nuestros corazones, Señor. Gracias por cada palabra que ha sido dada, Señor, por los hermanos, por Patrick, Señor, y por todos los de las otras congregaciones. Estamos en un tiempo, Señor, donde con esta oportunidad que nos has dado de estar en casa, Señor, se ha multiplicado el declarar y el llevar, Señor, tu palabra por lo menos a través de redes sociales, no solamente a los hogares de las personas que te conocen, sino a los oídos de muchos que no te conocen y que ya incluso han dado testimonio de que a través de otra persona, de un mensaje, o simplemente han recibido una información por internet o por WhatsApp, yo qué sé. Y Señor, gracias porque estás poniendo, Señor, esa semilla en todos y sabemos que el papel de nosotros es solamente poner la semilla. Te pedimos que, bueno, te pido yo que me ayudes, Señor. Dame, Señor, las palabras correctas, que sea tu espíritu, Señor, porque no es un tema fácil, Señor, y simplemente te pido que sea de edificación para tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues les comparto que el tema que tengo es la soberanía de Dios. Y claro, cuando el Señor me dijo de tratar la soberanía, inmediatamente se me vino a la cabeza cómo lo estamos usando en este tiempo. ¿Y cómo lo estamos usando? Pues muy mal. ¿Por qué? A ver, cuando una persona viene y dice que está enferma, que está en una situación difícil, le decimos, Dios es soberano. Es casi como echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo en la vida de la persona. Como quien dice, bueno, Él lo hace porque puede. Eso lo sabemos los cristianos. Pero no es fácil de entender para un inconverso e incluso para un cristiano que no esté maduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la palabra soberanía, inmediatamente nos lleva a nuestra cotidianidad, a lo que conocemos en el día a día. Y cuando hablamos hoy por hoy de un soberano, hablamos de un rey. Hablamos del rey que ocupa un puesto que es público, obviamente, en todos los países que tienen monarquía. ¿Y quién es un rey? Pues ya lo hemos visto con los testimonios. Un hombre que hace muchas cosas buenas por un país, pero en definitiva hace lo que quiere, porque hace otras tantas cosas que incluso deshonran su mismo título. Y hay personas que, pues bueno, dentro de, no entienden que es una persona que a pesar de que es pública, es un ser completamente normal y bueno, que pecaminoso como cualquier hombre. Pero si nosotros utilizamos esa palabra para hablar de Dios, realmente nos estamos quedando cortos. Entonces, claro, hoy yo le dije, Señor, ¿cómo me pones a hablar de tu soberanía? Y me llevó a un pasaje, Apocalipsis 1.8. En Apocalipsis 1.8 dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y dije,
Entonces me fui a buscar las raíces porque a pesar de que sabía de que todo esto englobaba lo que era ser soberano, porque realmente este pasaje engloba el alfa y el omega, se refiere a uno de los atributos de Dios que es la eternidad, el principio y el fin, el que determina todo, o sea, él conoce absolutamente todo, su omnisciencia, su omnipresencia, él es, era y ha de venir, está en todas partes y todo depende de él, pero es que además es omnipotente. Y todo esto me llevaba a buscar pues las raíces, porque yo normalmente cuando buscaba me refería a lo que era todopoderoso, siempre me refería a una palabra que era dunamis, pero encontré que ese poder es también un poder permisivo, pero más que permisivo es un poder delegado por Dios. Dios nos da poder para hacer muchísimas cosas, pero ese no es el poder de Él, porque el poder de Él es por causa de Él mismo, de quién es su identidad, su naturaleza. Y claro, me fui y lo busqué y Él se refiere a Él mismo como el Shaddai, el Todopoderoso, pero la palabra específica es Pantocrátor, que hace referencia al Dios soberano, absoluto y universal, al Dios omnipotente, pero todo hacía que el uno fuera dependiente del otro. Entonces cuando me di cuenta del versículo de Apocalipsis, dije, claro, Señor, pues en un solo versículo nos estás englobando lo que implica tu soberanía, todos tus atributos, lo que te define en tu naturaleza de Dios. Y entonces me llevó el Señor a buscar esta palabra en diferentes lugares. La encontré, por ejemplo, en Génesis 17, 1, 2. Dice así: era Abraham de edad de 99 años. ¿Les suena algo? Seguro que sí. ¿Saben qué fue? Cuando Dios ya había hecho el anuncio del pacto, pero aquí Él estaba confirmando el pacto con Abraham. Y le dice, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí el Señor estaba confirmando el pacto. Justo después de esto, le dice, ahora no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque en ese momento Él le estaba diciendo, a partir de ahora se va a desatar el cumplimiento de mi palabra. Ahora vas a ver. Entonces seguí buscando y dije, bueno, Señor, entiendo a lo que te refieres. Has establecido un pacto, estableciste un pacto con Abraham, claro. Viene en Éxodo 6:2 y vuelve y mira lo que le dice a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Vuelve ahí mismo la palabra, Pantocrátor. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, yo me di a conocer a ustedes por mi naturaleza, por lo que soy yo. No les dije mi nombre, les di mi naturaleza. Y el pacto fue con mi naturaleza, con Dios, con el más grande. Y vaya sorpresa me llevé cuando busqué otra palabra y encontré que en Números 24:4, Balaam, cuando quería maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió, él tuvo que bendecirlo. Como todos sabemos, al final lo que lanzó fue una bendición, a pesar de lo que hizo después, pero lanzó una bendición. Dijo lo siguiente, dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Ajá, y dije, sí. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Señor? O sea, ¿qué significa ver la visión del Omnipotente? Y me ha dicho el Señor, esa es la soberanía y es lo que compartimos cuando yo hice un pacto con la iglesia a través de Cristo, mi Hijo.
lo que hice fue mostrar mi soberanía en el plan de salvación, mi soberanía en su día a día. Y yo decía, bueno, yo entiendo la soberanía en el plan de salvación, porque al final la palabra dice que todo conduce a bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Pero él me decía que su soberanía era la autoridad para pedir y hacer conforme a sí mismo. Y entonces esto era lo que nos demandaba obediencia a nosotros, perdón. Comprender que cada disciplina, cada corrección para sus hijos son obra del temor a Él. ¿Por qué? Porque Él lo está pidiendo para el bien del propio Hijo. Y cuando Él nos dice en Juan 14:15, si me amas, guardas mis mandamientos, a lo que Él se está refiriendo es a que en su soberanía Él nos amó primero. Por tanto, nuestra respuesta a Él no es ni porque tengamos miedo a las consecuencias, ni porque creamos que Él puede hacer lo que quiere sin pensar en nosotros, ni mucho menos. No. La respuesta de nosotros es debida a quien es Él, a su naturaleza, a que la soberanía exige que nosotros le exaltemos y nos presentemos delante de Él en obediencia, en santidad y buscar purificar nuestra vida para poder honrarle como Él espera. Eso fue lo que Él hizo con Israel, efectivamente. ¿Qué hizo? Él simplemente le avisó, se presentó, se manifestó, hizo un pacto con ellos, pero se manifestó en su naturaleza misma. Y lo ha hecho con nosotros también. Pero es que con nosotros ha tenido una consideración especial, porque con Jesucristo está su soberanía manifestada. Luego lo vamos a ver. Miremos cómo lo hizo con el pueblo de Israel. Y voy a detallar una situación específica donde él me insistía mucho y me costó entender. Pero voy a decirlo lo mejor que pueda. Dice, Éxodo 12, 40-41 dice, el pueblo de Israel había vivido durante 430 años en Egipto. Entonces, ¿qué era lo que decía? Dice, de hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa multitud del Señor salió de Egipto. ¿Qué significado tenía eso? O sea, ellos estuvieron 430 años esclavos en un pueblo que no era el suyo. ¿Qué hicieron? Aprender, contaminarse, recibir de los otros. ¿Y qué pasó? El Señor utilizó una situación de esclavitud dolorosa para ellos, para poder sacar Egipto de su corazón. Y entonces, el propósito del Señor, ¿cuál era? Era purificarlos. De hecho, de ahí, con la última plaga, se viven la primera celebración, que es la Pascua, que en el calendario judío terminó justamente ayer. ¿Qué pasa? Empiezan un tiempo nuevo, un tiempo donde ya ellos están reconciliados con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos ya entran a caminar con Dios. ¿Pero dónde caminaron? Caminaron en el desierto, haciendo una travesía para ir hasta la tierra prometida. O sea, primero los sacó del lugar utilizando la esclavitud donde ellos se habían contaminado. Luego los lleva al desierto, a un lugar de purificación. Y luego los va a llevar finalmente a la tierra prometida. Eso fue lo que hizo con ellos. Resulta que el Señor me llevó a Ezequiel. Dios no hace nada sin avisarle a los hijos. Nosotros somos unos privilegiados de vivir la época que vivimos, la generación en la que estamos, porque Dios se ha encargado de darnos la información de todo y más explicarlo, aunque está revelada para nosotros en parte y en parte la conocemos porque Él ya nos la ha mostrado. Sin embargo, hay cosas que es imposible que pasen desapercibidas. En Ezequiel 4, Dios le dice lo siguiente:
te vas a estar acostado durante 430 días, porque vas a simbolizar el pecado de mi pueblo. 390 días van a ser para Israel acostado por el lado izquierdo, y luego por el lado derecho van a ser 40 días para el pueblo de Judá. En total, los mismos 430 días. Y dice, un día por cada año de pecado. Ahí vemos la misericordia de Dios. Está utilizando un símbolo para mostrarles a ellos cómo han pecado. Un día por cada año de pecado. 430 días en total. ¿Es casualidad que hubieran sido 430 días los años en Egipto? Yo estoy segura que no. Entonces, ¿qué sucede? Que más a más le dice, provéete de alimentos para ese tiempo. Y vas a preparar los alimentos y le especifica, vas a pesar tanta la comida, 28 gramos eran, los vas a pesar, les vas a echar tanta agua, los vas a mezclar y los vas a cocinar con fuego al que le vas a adicionar excremento humano para simbolizar la contaminación del pueblo. Entonces, finalmente no fue así porque Ezequiel le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a utilizar excremento humano si yo nunca me he contaminado con nada? Le dijo, bueno, lo vas a contaminar con estiércol, pero se lo permitió con estiércol. Pero igual el símbolo era el mismo, contaminado. ¿Qué había pasado? La contaminación venía del humo. El alimento estaba preparado, pesado, organizado, como Dios había dicho. Pero el humo que venía de fuera, donde se iba a cocer la comida, era lo que lo iba a contaminar. Y en ese tiempo de los 430 días, él se tenía que comer esos alimentos contaminados. Eso fue lo que le sucedió al pueblo en Egipto. Se contaminó con todo lo que tenía alrededor. Es decir, su corazón no era correcto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque lo evidenciaron en su caminar en el desierto. En el desierto salió el corazón que ellos tenían realmente, siempre opuesto a Dios, a pesar de que iban tras una promesa. Luego, otra cosa que me sorprendió, otra de las señales que le tenía que dar Ezequiel al pueblo era que se tenía que cortar el cabello y la barba. Y los tenía que pesar y partirlo en 3 partes iguales. Una tercera parte iba a anunciar el hambre y las enfermedades. La otra tercera parte iba a simbolizar las masacres que iban a recibir por parte de enemigos. Y la última tercera parte era la dispersión, las personas que iban a ser dispersadas. Pero dice, y vas a dejar algunos cabellos o pelos, los vas a dejar separados y te los vas a atar a tu cintura. Y entonces dice el Señor en Ezequiel 6:8, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción, y esos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan sus ídolos. Entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos los pecados detestables y sabrán que yo solo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería la calamidad sobre ellos. Y entonces el Señor aquí muestra su celo por su unicidad, como único Dios. Sabrán que yo, únicamente yo, soy Dios. Y, wow, dije, y fue así. La historia demostró que realmente Él era el Dios verdadero, el que podía cambiar las circunstancias, y lo hizo una vez tras otra. Lo hizo cuando sacó al pueblo de Israel, lo hizo a través de los jueces, lo hizo incluso en Josué cuando les habló a cada uno de lo que tenían que poseer y cómo cada uno recibió un castigo por haber permitido personas ajenas. Luego
En los reyes vemos la misma historia, hicieron lo malo, pero se arrepintieron y Dios consideraba cada situación. La historia ha demostrado el cumplimiento de la palabra de Dios, pero el cumplimiento no porque Él quiere hacer como quiere, sino porque Él es soberano, porque es omnipotente, porque es omnipresente, porque es omnisciente, porque es santo, porque es justo, entre muchas otras cosas. Y vamos a ver, luego tenemos a Jesucristo, nuestra preciosa Pascua, en quien se cumple todo lo más grande que podía recibir el ser humano, la posibilidad de reconciliarnos por una sola vez y para siempre con el Padre, a través de aceptar a Jesucristo por medio de la fe. Y entonces me voy a referir a otro pasaje para que veamos que esto es algo continuo. En Gálatas 3:1, Pablo les dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Nosotros ya tuvimos la visión del Omnipotente en Jesucristo, que nos fue revelada su soberanía, hermanos. Y mire lo que dice el pasaje número 14, el versículo 14 dice: tenemos mediante Cristo la misma bendición que fue prometida a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Y el versículo 17 continúa diciendo: lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podría anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque si no, Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, esa herencia no sería resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Y en este tiempo difícil es importante entonces que recordemos, esa promesa está con nosotros. A nosotros nos fue revelado todo su poder mediante Jesucristo. No hay obra más grande que la obra de Jesucristo para evidenciar la soberanía de Dios. Cuando nosotros le hablamos a una persona de la soberanía de Dios, tenemos que hablarle de la esperanza que hay en Él. Porque cuando hablamos de la soberanía y la dejamos como una sola palabra, le estamos haciendo daño al corazón de las personas y la estamos alejando de la verdad. Hermanos, es tiempo de cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Cuando declaramos la soberanía de Dios, estamos declarando todos sus atributos. No solamente su omnipotencia, que lo es. Estamos declarando su justicia, su santidad, su misericordia. Estamos declarando a un Dios Padre, a un Dios que disciplina a sus hijos, a un Dios que está esperando que su hijo venga y le pida perdón para volver a darle el abrazo, así como hacemos nosotros con nuestros hijos naturales. Cuando nuestros hijos cometen un error, estamos incluso más dolidos que ellos y esperamos, y nosotros siendo padres pecadores, padres que nunca vamos a alcanzar la talla de Dios, pero indiscutiblemente, aunque sea un amor limitado, tenemos amor por nuestros hijos y deseamos que nuestro hijo venga y nos abrace y nos diga: papá, perdón. De la misma manera, es este Dios grande y misericordioso que tenemos. Miremos, para finalizar, 2 Corintios 6, 17, 18. Miren lo que dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, no se contaminen, apártense, sean santos. Cuiden lo que hacen, cuiden lo que dicen, cuiden las intenciones de su corazón. No se dejen guiar ni por su mente ni por su corazón. Déjense guiar por mí. Dice,
yo os recibiré. Vamos al Padre, vamos a Él porque reconocemos que en su soberanía Él es todo y merece ser exaltado. Él no quiere la muerte de nadie. Él lo que quiere es que lo busquemos con un corazón genuino, con un corazón arrepentido. Él lo que quiere es que nosotros seamos sus hijos y sus hijas, porque Él nos amó primero. Y lo único que tenemos que entender es que en respuesta a ese amor, lo que más nos beneficia a nosotros, lo que realmente debe haber en un corazón contrito, es arrepentimiento y un deseo profundo de buscar a Dios a través de su palabra y de amarle profundamente, porque Él es Dios todopoderoso, es Dios soberano, o sea, es Dios sobre todo, esa soberanía perfecta que produce un deseo grande de adoración. Bueno, amados hermanos, gracias. Espero que realmente llegar a sus corazones. A mí me ha tocado profundamente esta palabra. Los bendigo, los amo profundamente en Cristo y hermanos, para nosotros este tiempo de confinamiento es un regalo, es un tiempo de esperanza, un tiempo de reconocer a ese Dios soberano y de empezar de nuevo. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirme llevarlo. Y, Señor, solamente queda glorificarte y exaltarte por quien eres. Amado Padre, gracias. Y te pido, Señor, que llegues a los corazones de cada uno de mis hermanos y de cada persona que escucha esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.